Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a otro episodio más de Escritores en Acción. Hoy tenemos un tema bastante interesante y sensible. La verdad es que no queríamos dejar pasar por alto este mes que está dedicado a la prevención del suicidio. Entonces, la verdad, vamos a abordar este tema de una manera muy sensible y muy respetuosa, lo más en medida de lo posible. Recuerden que esto pues es informativo. De alguna manera buscamos dar nuestras opiniones, nuestros conocimientos, pero sin olvidarnos que la opinión más importante pues es la de ustedes. Entonces, pues vamos a comenzar con este tema. Recordemos que algunas personas pues ven el suicidio como una salida hacia un sufrimiento insoportable, mientras que otras pueden considerarlo como un acto de desesperanza o falta de esperanza. Y pues esta problemática es importante de abordarla, repito, con sensibilidad y respeto por todas aquellas personas que en su momento hemos conocido, porque alguna vez, al menos en nuestra vida, en nuestro haber, hemos sabido de alguna persona que ha intentado pues hacerlo o que desgraciadamente logró ya no seguir en esta vida por no encontrar pues motivos y recursos suficientes. Entonces, es importante buscar ayuda, recordemos que es una situación, la verdad, bastante dolorosa y lamentable, así que si conoces a alguien que está pasando por esta situación, busca ayuda profesional de inmediato. Y pues bueno, vamos a dar inicio a este tema y vamos a presentar a mis compañeritos de Escritores en Acción. Armando, buenas noches. Hola Leti, buenas noches, bienvenidos a Escritores en Acción. Hola compañeros, ¿cómo están? Este tema se va a poner candente porque sí está complicadito. Es un tema muy sensible y es importante tratarlo, y más que estamos en el mes del suicidio. Así es, así es, Armando. Carlitos, Buenas No noches, escucho no tu encontraba el micrófono. micrófono. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, yo espero que bien. Pues sí, un tema sensible, pero también hay que hablar de estos temas, porque si no, entonces tal parece que no existieran. Y requerimos visibilizar también este tipo de temas. Así que con toda responsabilidad vamos a abordarlo y veremos a dónde nos lleva esto. Como siempre, nosotros tenemos nuestras opiniones, pero la mejor opinión es la del público. Así que si nos apoyan haciendo preguntas o comentarios, esto puede ponerse muy interesante. perfecto. Alex, Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, deseando que se encuentren de maravilla. Gracias por conectarse, por estar con nosotros, acompañarnos. Esperamos de todo corazón que este tema te sirva de algo y por supuesto que lo vamos a tratar con muchísimo respeto para todas las personas, ya que sabemos que es un tema extremadamente delicado, sensible, y vamos a trabajar con el mayor respeto posible, pero no podíamos dejar pasar este, este tema que en este mes fue su mes. Pues muchas gracias, yo soy Alejandro Carrillo y soy el creador del libro Memorias de un Convicto. perfecto. Marquito, Sí, hola, hola, gracias por estar aquí. Bueno, los que nos estén viendo a su programa favorito de esta noche, de los lunes en la noche. Yo soy el autor del libro Mindfulness desde cero y vamos a hablar de este tema, como dicen todos mis compañeros, súper sensible, porque quieras o no, yo creo que la mayoría, como mencionaste al inicio, hemos estado a un lado de personas que han intentado o incluso lo han hecho. Así que vamos adentro al tema. muy bien. Y pues bueno, me presento para los que no me conocen, Leticia Guerrero Pacheco. Soy autora del libro Flores que Matan, historias de almas rotas. Y pues bueno, vamos a dar inicio, chicos, a este tema. ¿Qué consideran que lleva a alguien a querer terminar con su vida, viéndolo como una salida de escape a ese dolor insoportable? Carlitos,
Pues mira, al respecto yo tengo mi historia personal y la comento muy rápido, nada más para ponerlo en contexto. Cuando yo tenía 13 años, estaba yo en primero de secundaria y mi situación familiar era muy complicada, muy compleja. Bueno, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Yo así la percibía. Y yo me sentía Claro. como encerrado en un callejón sin salida. Y en mi cabeza empezó la idea de desvivirme, así. Y pasé por varios procesos. O sea, el primer proceso que pasé fue pensar que todo estaría mejor sin mí, para que yo estaba, etcétera, etcétera. El segundo proceso fue empezar a fantasear qué pasaría si yo ya no estuviera, ¿no? Imaginar a mi mamá pues más tranquila, más relajada, mi familia ya sin el gasto que yo implicaba dentro del contexto familiar, etcétera. La tercera parte fue que empecé a planear cómo hacerlo, ¿no? Ya fantasear con cosas específicas, que si por aquí, que si por acá, que si por allá, ¿no? Y llegué al punto de escribir una carta de despedida. Sí la escribí. O sea, yo estaba ya en una de las últimas fases. Lo que a mí me salvó en ese momento fue que se me adelantaron. Uno de mis compañeros, de nombre Moisés, lo hizo. Y en aquel tiempo, allá en el rancho donde yo vivía, en el pueblo donde yo vivía, ciudad de Nezahualcóyotl, era muy común que pasaran unos señores con un micrófono dando como la noticia del día, ¿no? Que siempre eran noticias amarillistas completamente trágicas, ¿no? Agarraron a tres, aquí vea las fotos de cómo los agarraron, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta persona, obviamente en ese periódico salió la noticia de este evento con mi compañero. Y en la escuela lo que hicieron fue avisarnos a nosotros antes de que esta persona pasara, voceando en el micrófono, en la calle, el tema del evento de este chico. Y nos tuvieron que decir, señores, pasó esto, fue encontrado así, de esta manera y de esta otra. Y ahí para mí fue un shock, porque yo me puse muy triste y todo mi salón se puso muy triste. Y era común ver a las niñas de 13, 14, 12 años llorando aquí y allá por una persona que habían despreciado sistemáticamente, ¿no? Pero que al final de cuentas en este momento ya no estaba con nosotros. Y ya sabe que cuando alguien ya no está, pues se convierte en la mejor persona del mundo. Y entonces todos llorando porque ya no estaba. Y a mí me impactó esa parte. Y ahí fue donde yo me detuve y dije, no, no lo voy a hacer. Pero yo estuve a un tris de hacerlo. Y yo creo firmemente que este es un tema complejo en el cual muchas personas han pasado en cualquiera de estos grados, ¿no? Desde decirlo hasta fantasear, hasta planearlo, hasta a veces intentarlo y no lograrlo, y han pasado en algunas ocasiones más de una vez. Terapéuticamente yo he trabajado con eso en más de una ocasión. Hasta ahí, por este momento. Armando, ¿qué consideras que lleva a alguien a tomar esta Bueno, pues decisión? así como, adelante. Sí. O sea, Bueno, ¿qué bueno, consideras que miren, lleva a una persona a tomar esta decisión? bueno, lo que lo lleva es la desesperación o el sufrimiento, porque se hablaba si es valentía o cobardía, y hace unos minutos les comentaba, no es ni valentía ni cobardía, es sufrimiento y desesperación. Yo como Carlos en un momento dado también tuve la intención de quitarme la vida porque, como ustedes saben, yo en brevemente les comento, yo terminé en un hospital por las adicciones. Y cuando me doy cuenta, salgo del hospital, pero mi problema era que salí como un vegetal, no movía ninguna parte de mi cuerpo. Pensaba, pero no podía ni hablar ni mover nada de mi cuerpo. Y lógicamente molesto, enojado con Dios, con la vida, con todos, pues yo lo decía muy claramente, yo para qué quiero vivir así si no sirvo para nada.
y muchas veces le reclamé a Dios que para qué me había regresado así. Sin embargo, bueno, pues Dios tiene otros planes, ¿no? Me recuerdo muy bien que en una de esas le decía yo a mamá, mamá, pásame la pistola y me dice, ay, qué tonto eres, ni la puedes cargar, ¿no? Entonces, pero en la mente está el quitarte la vida, porque llegué a decirle a uno de mis amigos que me llevara pastillas, en mi mente pasaba también tragar veneno, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no lo llevé más allá de a cabo y no lo llevé más allá a la acción, porque mi mamá me comentó, me dice, pues tú eres libre de hacer lo que quieras, lo único que te puedo decir es que si tú atentas contra tu vida, no vas a llegar a tu destino final. Y esa fue una de las cosas que a mí me paró, me limitó a seguir pensando en eso. Y bueno, pues me tuve que poner en acción para salir de ese problema. Pero sí considero que en cualquier momento, cualquier persona en desesperación o en tanto dolor que está viviendo, lo puede realizar. Gracias. Marquito, ¿crees que que juega un papel importante la salud mental en la prevención de esta problemática? Sí, totalmente, porque yo creo que una persona entre más saludable mentalmente, menos va a tener tendencias suicidas, creo yo, ¿no? Psicológicamente debemos de tener herramientas poderosas como para que no nos motiven a llegar a suscribirnos, ¿no? de esta vida. Entonces, obviamente, creo que hay personas que sí llegan a flagelar, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, sí es flagelar, o sea, que si todos esos pensamientos de desborde llegan a ser tantos que se vuelve una bolita de nieve y llega un momento pues en que ya no es soportable, ¿no? Entonces, creo que y tener una mentalidad saludable ayuda a que esa bolita de nieve no la hagamos más grande, ¿no? Que se vaya haciendo más chica y chica y chica, porque considero yo que, no sé, pero puede ser que la mayoría de las personas les haya pasado por su mente así tan solo esa palabra, ¿no? Y esa sensación. Y algunos los podemos llevar a ser más grandes y terminar la tarea o simplemente que se esfume esa idea. Claro. Sí, la verdad es de que a veces no consideramos los sucesos que puedan pasar en la vida y que nos lleven a tomar ciertas decisiones con tal de ya no sentir tal dolor, pero si tienes los recursos emocionales un poquito más trabajados, quizá obviamente ese dolor no se convierta en algo crónico con el cual ya no quieras continuar con tu vida, ¿no? Sino obviamente afrontar las situaciones que estás pasando de una manera mucho más llevadera, porque obviamente el dolor es dolor aquí en Roma, ¿no? Alex, ¿consideras que este acto es valentía o cobardía o es una cuestión más compleja? Porque obviamente la opinión se divide en esta sociedad, con base a a estos dos calificativos, ¿no? Lo hizo por cobarde y otros dicen, no, pues qué valiente porque yo no lo haría. ¿Qué consideras que esta situación se desborde en pues en buscarle sentido de por qué lo hacen o no? Hola otra vez a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias, Leti. Gracias a todos ustedes, bueno, a cada uno de ustedes, compañeros, porque cada historia y cada compartimiento está increíble. Antes de contestar tu pregunta, Leti, me gustaría compartirles una frase que me gusta mucho, que leí en un libro que me encanta. Dice, voy a vivir hasta que muera y no voy a confundir entre vida y muerte. Entonces, ¿por qué vivir tan solo a medias si no sé cuándo me llegue la muerte? Esa es una frase de David Joseph, del libro La magia de pensar en grande. Es un libro, es una frase muy bonita que tiene todo el sentido. ¿Por qué vivir a medias y por qué?
¿Por qué pensar en morirte si está bien chida la vida, todo lo que pasamos, todo lo que vivimos? No hay un ser humano que no pase por sufrimiento, por momentos muy difíciles. Y recuerda que la tristeza, la depresión, no está nada más en las personas que están tristes o que se denotan tristes. La depresión también está en personas que van por la vida mostrando que son alegres, que están todo bien, que todo está padre, pero por dentro van cargando una gran amargura. ¿Qué, la pregunta que tú me dices es, ¿cobarde o valiente? Aquel que se quita la vida. Exacto. Yo creo que nada es una etiqueta hasta que tú lo etiquetas. No existe lo bueno ni lo malo, simplemente es. Y para poder comprenderlo tendríamos que quitarnos la vida y decir, ah, no, sí fui bien valiente, o decir, no, sí fui bien cobarde, porque no podías experimentarlo o saberlo de otra forma, ¿no? Al final del día, yo creo que lo más importante en esta sociedad es que se entienda que todos tenemos una vida difícil, porque no para nadie es fácil la vida, todos tenemos una vida complicada, y las personas que deciden atentar contra su propia existencia, las personas que deciden aventarse al metro, personas que deciden colgarse, personas que deciden hacerse daño, realmente es porque su vacío emocional, su vacío existencial, les ha ganado. Ya no hay nada por qué luchar, ya no hay nada por qué seguir adelante, ya no hay nada por qué, eso es lo que su mente les dice, ya no hay nada por qué seguir vivos. Y entonces eligen ese último camino. Si les funciona, pues bueno, lograron su objetivo, pero lo más triste es cuando no les funciona y quedan con alguna discapacidad o con algún problema traumático en la mente o en la cabeza. Entonces yo creo que pues finalmente, para responder otra vez la pregunta, tendríamos que hacerlo para saberlo. Simplemente las cosas son, y cada quien sabe lo que carga en su mochila, cada quien sabe lo que va viviendo, cada quien sabe lo que va pasando, y solamente esas personas que lo intentaron o lo hicieron, saben lo que llevaban cargando. Exactamente, bueno, y pues sí, como dices, considerando la decisión de una persona es porque realmente lleva un sufrimiento emocional intenso que lo lleva ya a desbordarse en una depresión, en una ansiedad, en un dolor que se convierte crónico o la pérdida de que puedes sentir un vacío emocional que nada puede de alguna manera llenarlo, si no es por una ayuda de verdad profesional, ¿no? Hay una sensación de desesperanza, la falta de esperanza en el futuro, o la sensación de que las cosas no van a poder cambiar o contribuir a pensamientos suicidas, que es lo que platicaba ahorita Carlitos, ¿no? Que primero hay esta ideación, ¿no? Estos pensamientos recurrentes de querer hacer algo, pero considero que no es tanto que ya no quieras vivir, sino lo que no quieres es sentir ese dolor, ¿sabes? Pero en la desesperación, pues obviamente piensas que esa es la solución, el dormir y ya no despertar para ya no sentir, ¿no? Y obviamente afecta el aislamiento, la falta de apoyo. Obviamente necesitas una red de contención para que este sufrimiento pues no atente más contra tu salud emocional y pueda aumentar el riesgo precisamente de querer ya no seguir adelante. Pero ¿cómo consideran que podemos hablar de esta situación de manera abierta y segura? Porque hay gente que dice, si ves a una persona deprimida y le hablas de estos temas, le estás dando ideas. No, al contrario, ¿no? Se supone que lo hablas para que ni siquiera lo pase por su mente el que pueda llegar a tomar esta decisión. ¿Cómo consideran que podemos hablarlo de una manera segura, abierta y sin prejuicios, sin pensar que estamos dando pues malas ideas a las personas que están pasando por un tipo de situación así? Carlitos. Mira, es un poquito complicado. Las personas que he tratado en procesos terapéuticos, voy a hacer un paréntesis, yo no soy especialista en esos temas. A pesar de ser psicólogo, yo no soy especialista en esos temas. Cuando yo he recibido personas así o me han llevado personas así en proceso, es porque la familia está desesperada y no logra conectar con ellos.
Y básicamente lo que yo hago es un tratamiento como de emergencia. Es decir, en esa sesión yo soy consciente que o logro un cambio en su percepción de vida o no lo va a poder sacar. Ya he tenido varios casos de estos y es complicado para un terapeuta tomar un caso de estos, enfrentarse en ese momento y tomar las decisiones, porque yo he visto a algunos compañeros que detectan estos comportamientos y dicen, ah, ¿qué crees? No te puedo atender, ¿no? Entonces te canalizo. Pero en ese te canalizo, que pueden ser 2 días, 3 días, o en lo que te consigo el contacto de mi otro colega, etcétera. En ese tiempo no sabes qué va a pasar. Yo lo que he hecho es muy concretamente, yo tengo un concepto muy específico de cómo trabajar esto. Para mí, las personas que están en proceso son personas que están completamente desconectadas emocionalmente de los demás. No de sí mismos, están ensimismados en su dolor, en su sufrimiento, en su depresión, pero están desconectados de los demás. Y entonces consideran que todos los demás van a estar mejor si ellos no están. Y consideran que el mundo va a ser un mundo mejor si ellos no están. Y consideran que los problemas que están existiendo en su vida se van a desaparecer cuando ellos no estén. Y algo que yo he hecho en ese proceso, es buscar un punto en donde ellos observen el nivel de dolor, de sufrimiento y de impacto que van a tener en otras personas, si esto sucede. Y cuando ellos logran ver el nivel de sufrimiento que van a causar y se hacen conscientes de ese nivel de sufrimiento, no lo hacen. ¿Por qué? Porque las personas en proceso de desvivirse son personas incapaces de conectar con los demás, incapaces de reconocer su poder, su importancia en el mundo, en el universo. Y cuando tú logras que ellos conecten con cualquier persona, incluso con algún animalito, ¿no? Que le dices, oye, ¿y tienes mascotas? Sí, ¿y lo quieres mucho? Sí, ¿y cómo da? Y ya te pusiste a pensar en lo que va a pasar en la mascota cuando suceda esto, así y así. ¿Cómo crees que va a estar? Si tú fueras esa mascotita, ¿cómo te sentirías? En ese momento ellos empiezan a retomar desde el sufrimiento la conexión con otras personas. Y esa conexión les permite tomar otras decisiones. Y lo digo porque he tenido varios casos de estos y los primeros que me cayeron, yo me quedaba congelado. O sea, mi primera reacción era, ¿para qué me meto? Esa era la realidad. Pero ya estaba yo ahí y no había más. Había que sacar las cosas adelante y ese ha sido mi proceso. Esa ha sido mi experiencia en particular. Cuando detecto que hay ideas y etcétera, etcétera, entonces sí me doy el tiempo de buscar un colega que pueda tratarlos desde una especialización mayor en ese sentido. Pero cuando son emergencias, yo lo que he encontrado es hay que hacer que conecten con lo que está sucediendo, que puedan espejear este sufrimiento en otra persona y que puedan decir, no quiero que esa otra persona sufra esto. Y cuando logras eso, la parte humana que estaba dormida por el sufrimiento propio, se despierta. Y entonces se vuelven incapaces de generar ese dolor en otra persona. Y eso los regresa otra vez, les regresa a su parte humana y les regresa la conexión. Y cuando alguien conecta con otra persona, ya no puedes hacerlo. Al menos esa ha sido mi experiencia. Sí, de hecho, como dices, estas personas o cuando hemos tenido episodios, ¿no? Depresivos y demás, obviamente estás ensimismado, no entiendes de razones, no ves más allá de tu dolor. Entonces sí necesitas precisamente esta contención, este apoyo para de alguna manera darte esa sacudida, ¿no? Como dices, de hacer entrar en razón de la situación en la que estás metido y que además va a ser un daño colateral, no solamente vas a hacerte daño, sino que obviamente también a tu familia, ¿no? Marquito, ¿cuáles crees que son las señales principales de alerta en una persona que
piensa en esta salida fácil para Fácil. muchos? Pues sí, de hecho todas las personas dejan señales. Todas las personas dejan señales. Considero que la más común es literalmente que a alguien, a su mejor amigo, a su papá o a alguien, a otra persona externa que literalmente se quiere desuscribir. Y así, y a veces es muy sutil, así como de juego, ¿sabes? Sí. Ah, pero esa es una alerta, decís, porque el tema es que si alguien se lo cuenta a un amigo y lo toma de juego, ay, no, güey, no pienses en eso. Es la otra persona dice, no me siento completamente importante como para que alguien lo tome ese tema importante, ¿sabes? Entonces empieza más a hundir, porque dice, no me tomó en cuenta, o sea, no me está tomando en cuenta, es real, o sea, siento esto. Entonces, esa es la primera señal. Atentos a cualquier persona que te diga, pues sí, me quiero suscribir, aunque sea juego, aunque sea cualquier cosa. Es una alerta. La otra es que algunos, como lo mencionó Carlos en un inicio, empiezan a escribir mensajes, ¿sabes? Como cartas de despido, así a los papás, amigos, hijos incluso, empiezan a escribir a una carta, se la dejan y a veces se pueden arrepentir, a veces la dejan ahí, pero sigue siendo una señal al final. Am, Otra cosa es que empiezan a despedirse sutilmente con forma de empezar a regalar cosas, ¿sabes? Que empiezan a regalar el juguete preferido, o sea, tengo un juguete preferido y se lo regalan a alguien, ¿no? Entonces es de como raro, ¿por qué me estás regalando tu juguete preferido? Te estás despidiendo. Entonces se empiezan a despedir de esa manera, ¿sabes? De manera sutil. Otra cosa, otras dos puntos. Bueno, el cuarto es interesante. El tercero, que se empiezan a aislar. O sea, las personas se empiezan a aislar, a de repente ya no sabes nada de la persona, ¿no? Desaparece 1, 2 días, 3 días, y entonces lo empiezas a buscar y a ver qué te pasó, ¿no? Y pues simplemente me aislé y a veces no te cuentan todo, ¿no? Todo lo que hicieron esos días que se perdieron. Y de repente se pierden otra semana y entonces ahí es de ya alerta, o sea, ¿por qué se está perdiendo esta persona? ¿Por qué se está aislando? ¿No? Y la quinta, ¿qué? Sí, sí, ¿no? La quinta, sí. La quinta es interesante porque me tocó con un paciente, incluso a mí. Este ya es un tema más espiritual, ¿saben? Me tocó a mí y a una persona que un espíritu se cargó, se le cargó a la persona, se me cargó a mí, y ese espíritu te mandaba pensamientos suicidas. Y es bien complicado identificar si es un pensamiento propio o que realmente viene de ese ser que está a un lado diciéndote, suicídate. Es bien complicado. Afortunadamente, digo, mi esposa y yo pues, sí los podemos ver, yo los puedo sentir. Y en algún momento, por ejemplo, a mí me pasó eso, de que me llegó pensamientos de, ya me voy a desuscribir, me tengo que suscribir porque ya no aguanto esto. Pero de repente agarré conciencia, a ver, esto no viene de mí, o sea, esto no viene ni siquiera de mi pensamiento, de mis ideas. Y de repente cuando hice eso en conciencia, sentí una presencia al lado de mí. Dije, ah, ya sé de dónde viene, ¿no? Y me di cuenta que estaba un tipo al lado de mí, obvio, un espíritu, diciéndome ese tipo de burradas, ¿sabes? Y a veces es lo que algunas personas no logran entender, que a veces esos pensamientos no son propios, son incrustados, son inyectados de seres que están ahí queriéndose llevar de alguna manera, dicen por ahí, llevar tu alma, ¿no? Entonces, esos son los puntos que yo he visto. La verdad es que sí es un tema muy complejo porque, pues, obviamente se divide la opinión entre estas dos variantes, pero la verdad ahora hay que buscar cómo podemos promover, pues, de alguna manera esta ayuda o apoyo a estas personas que están pasando
por esta situación. Pero antes, Carlitos, tenemos por ahí preguntas, tenemos ahí Saludos personitas a las que nos ven. conectadas. Tu audio, El Carlos, tu micrófono. audio. Dame un segundito porque se me salieron las redes sociales de aquí y la verdad es que no he podido recuperarlas. Entonces, dame unos minutitos y en la siguiente intervención ahí entramos. Perfecto. Armando, ¿crees que influye la sociedad y la cultura en la prevención de el suicidio ahora más que antes? Porque ahora ya se supone, y no se supone, más bien ya ante la OMS, ya lo que es la depresión y la ansiedad está a niveles desbordados, ya considerándose la primera causa de salud mental, pues que esta problemática ha crecido ya de verdad, que nos está rebasando. Entonces, antes no se hablaba sobre estos temas y ahora ya hasta se le dio un mes, ¿no? Para la prevención de esta situación. Sí, mira, a mi punto de vista, sí, sí tiene mucho que influir tu entorno, tu núcleo familiar, pero miren, hay una cosa que yo quiero opinar, porque dentro de la gente que se quiere o intenta o nada más lo piensa el quitarse la vida, muchas veces es ego lo que están utilizando para llamar la atención. O sea, digo, para llegar al grado de quitarse la vida, sí tiene que haber un sufrimiento o una depresión demasiado fuerte, que son enfermedades que ya las sabemos, pero la mayoría de las veces son gente que quiere llamar la atención, porque a mí me han tocado. O sea, digo, es un tema difícil de identificar, pero bueno, a primera de cuentas, lo que tienen que hacer, uno, yo lo he hecho, primero es escucharlos, cuáles son sus razones, el por qué tienen eso en la mente, ¿no? Ahorita hablaba Marco de algunas cosas más espirituales que todos lo sabemos que existen, pero otras cosas también es falta de atención, ¿sí? Porque si hablamos de un porcentaje de quitarse la vida en el 2024, el 8.1% de cada 100,000 habitantes lo lograron, lo realizaron. Estamos hablando del 1.1% de la población mundial. Entonces, de toda la gente que intenta o lo piensa, la mayoría de las personas son falta de atención, falta de ser atendidos, ¿sí? Miren, aquí en la población donde yo vivo, yo doy unas terapias aquí en el Centro de Atención Psicológica, y lo primero que me mencionaron es que había mucha persona que se quiere quitar la vida. Y en unas pláticas he detectado que la mayoría de las situaciones, no en todas, la mayoría de las situaciones son falta de atención, abandono, golpes, y más en la niñez, más en la niñez. Entonces, sí es importante la pregunta que tú me haces, Leti. ¿Es muy importante el entorno? Claro que sí, pero sin embargo, la importancia de evitar llegar a ese punto trágico es primero ser escuchado por alguien, porque desde ahí se empieza. ¿Por qué te quieres quitar la vida? ¿Cuáles son tus razones? Alex hablaba de los vacíos existenciales que luego tenemos los seres humanos, y muchas de las cosas, miren, yo les voy a poner un ejemplo. Una vez le pregunté a un, a un guía espiritual qué había pasado con Robin Williams. ¿Sí se acuerdan de Robin Williams? Sí. El actor que se quitó la vida. Hey, ¿Qué le había pasado a ese hombre que tenía dinero, fama,
familia, mujeres, iba a grupos de autoayuda. ¿Qué fue lo que le faltó a esa persona? Y la contestación de mi guía espiritual es ausencia de Dios. Ese fue uno de los puntos más grandes, ausencia de Dios. Entonces, todos los seres humanos requerimos de una muleta, de un bastón, y en este caso, en los momentos más críticos, que casi siempre es el primer culpable, pero casi siempre es el que te saca, y se llama Dios, como quieran concebirlo. Entonces, es bien importante para mí, primero, escuchar a una persona. Tiene toda la razón, Carlos. Si yo no puedo tratarlo, hay que canalizarlo de inmediato. No hay que sentirse que puedes lograr todo. Porque a final de cuentas también el problema puede ser de sustancias que no genere tu cerebro. Entonces, ahí están los puntos importantes para poder sacar adelante a una persona con esos pensamientos o con esos intentos. Y para mí, con esto termino, esa contestación que me dio mi guía espiritual se me hace muy potente. Ausencia de Dios. Perfecto, Armando. Pues sí, la verdad es de que hay veces que la depresión no es tanto emocional, sino también bioquímica, ¿sabes? Entonces, por eso es que hay que investigar, hay que trabajar con médicos, con psiquiatras, con psicólogos, hacer aquí una triada, ¿no? Para investigar qué es lo que está causando este tipo de problemática. Y la verdad es que hay mucho estigma en la cuestión de la medicación cuando a veces pues tu cuerpo sí lo requiere, ¿no? Y que obviamente no va a ser permanente, tampoco es de que te vas a tomar un medicamento y ya te va a dopar, ¿no? O sea, son como estos temores que tenemos ante la sociedad, pero hay que informarnos más. La verdad es de que hay medicamentos, digo, si tienes gripa, pues obviamente te vas a tomar algo para eso, para que te sientas mejor y no te lo vas a tomar un año, te lo vas a tomar el tiempo que te están diciendo, 7 días, 5 días, ¿no? Y en este caso es igual. Y no se trata solamente de tomar medicamentos, porque vas a adormecer la emoción. O sea, hay que tomar, sí, medicamento para la parte bioquímica, pero también hay que sanar la parte emocional y por eso es que te tienes también que, de alguna manera, alinear con un terapeuta para que trabajen en conjunto. Y si es con un médico, pues también el caso es hacer aquí una red de apoyo, ¿no? Alex, ¿cómo podemos promover la comprensión y el apoyo ante este tipo de personas? Porque obviamente se sienten incomprendidas y si nosotros o se acercan a pedir apoyo y de repente como que no tenemos la empatía para comprenderlos, pues obviamente se van a sentir peor, ¿no? Ya respondiste. La Sí. empatía, ¿no? La empatía, creo que la respuesta es esa, la empatía, porque como decía Marco, muchas veces te cuentan, te dicen y no les crees, ¿no? Los tomas a burla, los tomas a cotorreo, no lo tomas en serio y solemos ser a veces muy inconscientes, ¿no? Obviamente en este proceso que nosotros tenemos como personas que trabajamos con personas, que tenemos un proceso de vida, a lo mejor tenemos se oye raro, pero tenemos un nivel de conciencia diferente. Pero antes de tener este nivel de conciencia, estoy seguro que cuántas veces no llegó un amigo o una amiga ahí a preguntarme o a decirme, oye, me siento mal, me está cargando pues la tostada, me siento horrible, y tú así, tranquilo, güey, no pasa nada, güey, todo va a estar bien, y no eres empático, ¿no? Entonces creo que parte de esta sanación para los demás es ser empáticos. Yo, sin robarme mucho la atención, te comparto rápidamente. Obviamente les comparto a todos que mi libro se llama Memorias de un convicto y en este libro pues hablo de mi historia que se vivió cuando tuve una vida disruptiva, una vida de mucha locura. Y en una de esas locuras, para que también lo compren, estaba yo preso en el reclusorio sur de la Ciudad de México. Y en aquel entonces, como yo no tenía ninguna conciencia de la vida, pues yo vendía droga dentro de la cárcel, ¿no? Entonces me sentía ¿han visto la película de Sangre por Sangre? Yo me sentía Miklo, o sea, así, literal, ¿no? Que así, el bicho güerito, así que rifaba. Y y me acuerdo que yo estaba vendiendo droga y de pronto llegó un cuadro, bueno, ese día yo no tuve visita,
bueno, un día de visita que yo no tuve visita, y estamos así en la reja, yo estaba en el segundo piso del edificio, estábamos en COC, y estoy viendo hacia abajo, hacia la visita, ¿no? Y de repente me toca ver una escena donde un tipo se agarra con su mujer y no, que no sé qué, que no sé cuál, se para la mujer bien encabronada y se va, ¿no? Entonces el hombre se mete, un hombre que tenía, si acaso, 21 años, 22 años, fuerte, buen tipo, o sea, estaba muy fornido el chavo. Y tú no le veías nada de vicio. Y llegó bueno, llegó ahí a donde yo estaba en mi zona y me empezó a pedir, ¿no? Oye, ¿qué onda? Dame y dame y dame y dame. Entonces, totalmente, para mí, le empiezo a dar droga, le empiezo a dar droga. Y como yo vendía droga, era el último que me quedaba, haz de cuenta que cerraban a todo mundo, yo me quedaba hasta el último y iba repartiendo por todas las celdas, yo pasaba por los pasillos y así me voy a escuchar bien, 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 bien canerote, bien de cárcel ahorita. ¿Cuántas, cuántas? Este, y el caso es que pasaba yo por ahí y de pronto el cuate este me compraba y me compraba y me compraba y me compraba y me compraba. Ya, total, a las 12 de la noche me encerran a mí en mi celda y de repente, pues, en la celda de al lado, yo en ese entonces, pues, no tenía compañeros, no tenía ningún preso conmigo, tenía mi celda solito. Y la celda de al lado pues, estaba vacía, no había nadie, ¿no? Y de pronto me empiezan a pegar así en la pared y digo, ¡ay, mamachita, qué onda! Y el guate ese me empieza a decir, ¡bofo! Me decían el bofo, ¡bofo, bofo! Y yo, ¿quién anda ahí, güey? No, soy yo, dame. El caso es que me empieza a comprar, le pagó a los custodios porque lo metieran en la celda de al lado donde yo vivía para que él siguiera drogándose, ¿no? Me terminó empeñando tenis, me empeñó sus cobijas, bueno, así un montón de cosas. Rápido. El cuate cuando ya no tuvo que drogarse y cuando ya no tuve ya más droga que venderle, agarró con una navaja, cortó una cobija que tenía, no sé dónde sacó la navaja, esas de, navajita de esas de rasurar, y empezó a cortar la cobija, hizo una pequeña tira, la amarró literalmente del barrote y se cuelga. No se mata, no se muere, y el cuate como siente que, yo creo que cuando él sentía que se estaba ahogando, lo que hace es agarrar la navajita y se corta la yugular y en ese momento sale muerto. Entonces, incluso el custodio terminó en la cárcel por haberle dejado. Pero a lo que voy es, no hubo una sola persona que fuera empático con él. Nadie se dio, o sea, todos vimos, yo desde mi, obviamente hablo de la conciencia pasada a la de hoy, pues a mí en ese momento lo que me interesaba es que me comprara más vicio, ¿no? Que se terminara, o Claro. sea, a mí no, pero jamás me imaginé el impacto que iba a pasar. Entonces, mucha gente hoy en día, por una situación de amor, jóvenes que nos ha tocado en escuela, ¿sí o no, Marco? Que se quieren quitar la vida por el novio que las dejó o por la novia que los dejó. Entonces, hay que ser muy empáticos con los chavos, hay que escuchar mucho. Sí, perdónenme porque ahora sí me colgué yo, me manché con mi tiempo, pero ahora quería contar esa historia que estuvo muy, muy fuerte. No te preocupes. No, de verdad es que sí. Pensamos que porque son adolescentes no sufren, porque son situaciones muy banales y pasajeras, y entonces le dices, pero pues si terminaste con tu novia, no te preocupes, hay más, pero no sabes de verdad cómo él no está gestionando esas emociones que lo están llevando a tener ideas bastante perturbadoras para los adultos, pero que no logran entender precisamente pues este dolor que les puede causar. Así que no hay edad, porque hemos sabido, desgraciadamente, desde niños que lo han hecho, ¿no? Adolescentes, adultos y de todas las edades. Ahora sí que no hay una edad en específico, ¿no? Antes de cerrar, Carlitos, ahora sí tenemos por ahí algo. Sí, así es. Muy buenas noches. Gracias a Karen Guevara, gracias a Mari Anís, gracias a Osvaldo Navarrete, a Claudia Marina, a Alejandro Maldonado, a Vicky Moreno, a Elida Correa, amiga Elida, a Manus Ayala, por estar siguiéndonos por aquí y estar pendientes de esta transmisión. Y hay bueno, una pregunta y un comentario. Voy a hacer la pregunta, en lo que ven quién responde. Leo el comentario. La pregunta es, ¿quién es más propenso a pensar en desvivirse, los hombres o las mujeres? Esa es la pregunta de Mari Anís. Y el comentario
lo voy a leer tal cual. Dice, buenas noches, creo que las personas que desafortunadamente lo hacen, lo único que quieren es terminar con su sufrimiento y todo lo que traen cargado. No piensan si es una salida fácil o cobarde por no afrontar. Solo quieren acabar con tantas cosas que hay en su cabeza. Y Elida nos manda aquí, saludos, mi Carlitos, también, amiga, saludos. Continuamos. Una ¿Quién contesta votación. esta pregunta? Tú, ¿Quiénes Leti. consideran que son más propensos, según las estadísticas, los hombres o las mujeres, Marquito? Los hombres, totalmente. Incluso, por ejemplo, en Japón, los que más se suicidan son los hombres. Este, y la tasa, estadísticamente, los que más se suicidan son los hombres. Quien más lo intenta, las mujeres. Y Sí, quien sí, más exacto. lo termina, los hombres. Por muchas Sí. situaciones, ¿no? ¿Crees que sea cultural? En Japón yo creo que sí, ¿sabes? En Japón yo sí es cultural porque ya está ya es literalmente una ideología de que si no puedes con tu trabajo, si no puedes con la familia, adiós. Y eso ya está casi tipificado y hay muchas campañas para eso, porque eso sí ya es cultura ahí en Japón. Si no puedes con eso, lo primero que piensan los hombres es adiós. Me suscribo de esta vida. Y hasta lo ven como un acto de honor, ¿no? Exactamente, hasta lo ven como de honor porque así lo hacían sus antepasados con Claro. el famoso harakiri, ¿no? Era de, pues yo soy valiente, ya no puedo con esto, me van a matar. No, yo lo hago, yo mismo lo hago. Yo mismo me pongo la espada y me la entierro. Yo mismo me suscribo de esta vida, ¿no? Entonces lo vienen arrastrando ya y se Sí, volvió la verdad parte de es una que sí. cultura, ¿no? Ujú. Y pues bueno, ya para ir como cerrando con este tema que la verdad es bastante extenso y si de verdad quieren una segunda parte, ¿verdad? Con todo Carlitos. gusto. Pero ¿cómo consideran que podemos apoyar a estas personas que están pasando por este tipo de situaciones? ¿Cuáles creen que sean estos recursos que tienen para poder salir de esta situación? Armando. Bueno, ahorita en el 911 tú puedes marcar y te canalizan a apoyo psicológico, ¿eh? O sea, si llegas a tener esos pensamientos, al 911 puedes marcar y te canalizan con psicólogos, pero de inmediato, así, ¿eh? Y bueno, ¿qué podríamos hacer nosotros? Desde luego dijeron la palabra más grande que hay, empático. Yo creo que hay que ponerles atención, tener el tiempo, poner tu tiempo, tu voluntad a escucharlos, no juzgarlos, porque esa es una de las cosas, no juzgarlos más que escucharlos. Y de mi lado, pues si no puedo y no tengo la preparación, tratar de darle un seguimiento, pero también canalizarlo con el doctor que sea el conveniente. Porque acuérdense que primero pasan a psicología y puede ser un problema de psiquiatría. Eso yo sería lo que haría. Claro. Alex, ¿con qué cierras? ¿Con qué consejo, con qué recurso crees que pueda ser suficiente para apoyar tanto a personas que están alrededor de esta persona en cuestión o para la misma persona que está padeciendo de alguna manera un dolor insoportable? Primero, si alguien nos escucha y tiene en su mente situaciones como estas, yo le diría, no estás solo, yo también lo viví, yo también en algún momento de mi vida lo intenté, yo también en algún momento de mi vida pensé que esa era una salida. Afortunadamente no tuve, digamos, el valor, en este caso, de hacerlo, porque creo en algo, que la vida, y es una de mis frases, ánimo, que la vida es bella, porque creo que todo lo malo
todo lo malo como todo lo bueno tienen tiempo de vencimiento y todo lo que estés pasando va a pasar. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a pasar. Todo en esta vida pasa. Nada es para siempre. Entonces, eso que tú estás cargando, realmente lo siento mucho, pero créeme que hay una vida bien bonita después del sufrimiento. Gracias, Alex. Carlitos, Pues mira, una persona que ya llega a ese nivel requiere una intervención muy fuerte y tiene que ser dada por profesionales. Una opción, como decía Armando, tan solo el 911 ya es una opción actualmente, aún con todas sus deficiencias, pero ya lo es. Pero yo creo que el tema está, como siempre, en la prevención, es decir, irnos antes, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que somos tan indiferentes a los comportamientos de los demás? Se nos puede hacer normal cosas como las que decía Marco, ¿no? Que alguien regale el juguete de su vida o el peluche que más ama o que te entregue algo que realmente valora y ya son señales de alerta y hay que voltear y decir algo está sucediendo. Si nosotros logramos trabajar eso desde antes de que se convierta en una crisis, podemos hacer mucho más. Entonces, la recomendación es ir a la prevención, es decir, a la confianza, al compromiso, a la atención de la persona, a observar los estados emocionales de la persona, a impedir que se aísle y que se vaya, como decía Marco, ¿no? Si se fue un fin de semana y el otro fin de semana se desaparece, ¿por qué se desaparece? O sea, algo está pasando. Sentarnos con ellos a platicar. Y finalmente, como lo decía Alex, si logramos distanciar el punto de vista de las personas que están en proceso del problema, ¿okay? Porque cuando alguien se estrella en un coche es porque está viendo la pared de enfrente. Entonces, lo último que ves es la pared de enfrente y si no dejas de ver la pared de enfrente, pues te vas a estrellar. Si una persona no deja de ver el problema, se va a estampar contra el problema. Y decía aquí Carl Jung, ¿no? El suicidio es una solución eterna a un problema temporal. Y así es. Entonces, tratar de que se distancien de esa solución eterna. Voy a aprovechar para leer nada más aquí. Yo creo que los hombres tienen menos valor para acercarse a pedir ayuda. Y la mujer sí, sí es común que busque la ayuda por lo cultural. Llegamos al tema, nos comparte aquí Elida, es un tema cultural finalmente, e incluso por eso la tasa de suicidios en hombres es más del doble que la tasa de suicidios en mujeres. sí, precisamente por toda esta cuestión cultural de los hombres que ven como debilidad el pedir ayuda ante alguna situación emocional, porque se supone que ellos son los fuertes y los valientes y los rudos, ¿no? Pero esta campaña que están haciendo, la verdad, es bien interesante precisamente para que no lo veamos desde el aspecto de los géneros, sino vernos todos como personas simplemente que podemos pasar por ciertas situaciones y que nada nos exime de un dolor de este tipo, seas hombre o mujer, ¿no? ¿Con qué cierras, Marquito? Justamente sí iba a cerrar con eso. El tema cultural, otra parte que me faltó es precisamente lo que mencionaron, que los hombres, incluso lo vemos en las terapias, ¿no? Y nosotros que nos dedicamos a eso, la mayor parte de los que se acercan son las mujeres. Los hombres es muy raro, ¿no? Pedir ayuda y por un tema cultural de aguantarse, ¿no? Te tienes que aguantar. Y las mujeres, bueno, pues son más propensas a hablar, ¿no? Y ahí es donde empiezan a sacar todo lo que traen. Algo, algo también adicional que incluso quiero compartirles es que un tiempo yo escuché que las tasas de suicidios se empezaron a subir debido a las redes sociales. El ver que mi amigo, mi amiga está viajando por París, que tiene sus vacaciones, que tiene la pareja deseada, la vida de ensueño, y yo no tengo eso, y de repente veo otro amigo y otro amigo que están compartiendo toda su vida de ensueño, entonces pues las personas se empiezan a deprimir.
Entonces, sí es importante que cuando tengo esos pensamientos debido a que estoy viendo personas que están haciendo su vida de ensueño y yo no, lo mejor es, a ver, mejor le corto aquí y ahora sí busco ayuda porque soy más propenso a desvivirme, ¿no? Con eso me quedo. Claro, es que pensamos, ¿no? O más bien se cree que las personas que llegamos a padecer depresión, ansiedad y demás somos personas débiles y por eso es de que consideran este acto como una cobardía, cuando a mi parecer, respetando la opinión de cada uno, necesitas mucho valor para hacerlo, aunque obviamente se dividen las opiniones porque dicen más bien se necesita valor para vivir, pero en fin, Armando. Pues yo con esto cierro de lo que dijo Marco. A todos los que nos escuchan, a todos los jóvenes, recuerden que las redes sociales, no todo lo que brilla es oro. La mayoría de las cosas son ficticias. La mayoría de las cosas no son reales. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Las comparaciones hacen mucho daño. Y más las envidias. Así es. Gracias. Y pues bueno, yo igual considero que parte de este apoyo es lo que ya habían mencionado, es escuchar sin juzgar, ofrecer un espacio seguro y sin prejuicios para que las personas puedan expresar sus sentimientos y sus pensamientos. Obviamente validar sus emociones, reconocerlas, ¿no? Sin minimizar o ignorar el sufrimiento de la persona en cuestión. Ofrecer recursos que ya también lo habían comentado, ¿no? Que hay desde líneas de apoyo telefónico, terapias, consejería, ofrecer acompañamiento y obviamente un apoyo emocional de cualquier tipo que tengas. Y de verdad que hay personas que dicen, la gente que lo va a hacer no lo dice, no, sí avisan. De verdad que pongan atención cuando te estén diciendo que lo van a hacer porque de verdad que sí lo van a intentar y en una de esas, desgraciadamente, lo logran. Entonces, pongan atención, seamos más empáticos y no juzguemos el dolor de las otras personas porque para lo que para ti puede ser pequeño, para esa persona no. Y no quiere decir que sea más débil, simplemente su conciencia, su resolución de problemas es diferente, de solución de problemas es diferente y así que, pues ahora sí que cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, no están solos, acérquense a alguien y recuerden que siempre hay una salida diferente sin tratar de dañarte o perjudicar a los demás. Así que adelante, dijera Alex, la vida también es bella, la vida no nada más es blanco y negro, aunque a veces así la veamos, hay matices de todos los colores y todo esto pasará. Así que yo cierro con esto. Recuerda que no hay casualidades, sino causalidades. Y si estás leyendo, si estás, perdón, escuchando este programa, es por algo y te dejo esta pregunta. ¿Qué mensaje crees que te está dando la vida? Gracias, compañeros. Gracias a todos por acompañarnos en esta emisión. Ayúdenos, por favor, a compartir y no se pierdan el siguiente episodio el próximo lunes a las 9 de la noche. Muchísimas gracias y hasta pronto. Buenas noches. Bye.